Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Con el enorme gusto en esta ocasión de estar con ustedes, agradeciendo que nos acompañen en este 11º y último capítulo de nuestro curso, Las Parábolas del Evangelio. Desde luego quiero agradecer enormemente a las parroquias con las que colaboramos por su trabajo, su ayuda, su orientación. De verdad, mil gracias a la parroquia de Nuestra Señora del Camino en Puebla, la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación también en Puebla, la parroquia de San Antonio de Padua en la Ciudad de México, en la colonia Nápoles, la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y San José en México, en Coapa, y por último la parroquia Santuario de Santiago Apóstol en Coroneo, Guanajuato. Muchas gracias a estas parroquias por su ayuda, su apoyo, su orientación y pues con el honor que me hacen de permitir colaborar con ellas, siempre con ese afán de llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Gracias. El día de hoy vamos a ver las últimas 5 parábolas lucanas, ¿verdad? Y con esto estaremos terminando las 45 parábolas que refiere el Evangelio. El día de hoy veremos las parábolas del administrador infiel, parábola del rico malo y Lázaro el pobre, parábola del servir con humildad, parábola del juez inicuo y la viuda inoportuna, parábola del fariseo y el publicano. Y así entonces demos inicio con nuestra primera parábola, que es la del administrador infiel. Esta parábola la encontramos en Lucas, capítulo 16, versículo 1 al 13. Y miren, esta parábola ha sido un motivo de mucho cuestionamiento, discusión, problemas de interpretación, porque pareciera que Jesús alaba en este caso de la parábola a la persona que indebidamente comete una mala administración en el trabajo que tiene encomendado, defraudando al dueño, al patrón para el que trabaja, y para protegerse de esto, ¿verdad? Acude a las personas con las que ha hecho estos tratos indebidos y les perdona una deuda para poder asegurar que cuando quede sin trabajo pueda con algunos de estas personas volver a colocarse en este trabajo, ¿no? Del que se va a perder. ¿Por qué? Porque al dueño era un administrador infiel, que le informan al dueño que este administrador ha estado malbaratando su hacienda o ha estado haciendo negocios indebidos. Cuando lo llama el dueño, le dice, bueno, dame cuentas, entrégame cuentas de toda tu administración porque ya no vas a trabajar conmigo. Y entonces este administrador infiel se pregunta, bueno, ¿qué voy a hacer? No sé cavar, no sé, ya estoy grande, pedir limosna, mendigar me da vergüenza, ¿qué puedo hacer? Y entonces se le ocurre la idea de llamar a las personas con las que había hecho algún negocio a nombre de su patrón y le pregunta a una de ellas, oye, ¿cuánto debes? Y una de ellas le dice, debo 100 litros de aceite. Y le dice, ok, toma tu recibo, haz otro recibo, pero en lugar de 100 ponle que debes 50. Obviamente el deudor dice, oye, pues muchas gracias, de verdad que agradecido, y hace el recibo
y ya se lo entrega y ya no debe 100, ya debe 50. Después llama a otro y le dice, ¿y tú cuánto debes? Le contesta otro segundo deudor, dice, yo debo 100 kilos de trigo. Y le dice, bueno, en lugar de 100, ponle que debes 80. Oye, pues muchas gracias, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Con esto que está haciendo este administrador, tiene la idea de que cuando se quede sin trabajo, alguna de las personas con las que va a trabajar, con las que hizo estos acciones de, vamos a llamarle, facilitarle la deuda o perdonarle parte de la deuda, pudiesen, ¿verdad?, colocarle o darle trabajo. Entonces, aquí cuando se lee la parábola y empieza a explicarla a Jesús, pues le dice que este administrador actuó con inteligencia, actuó con justicia, con inteligencia y con prudencia. Y entonces pues extraña a uno, ¿no? Porque está uno esperando leer que Jesús esté reprobando esta acción o que Jesús esté advirtiendo que esta es una mala obra que puede tener después consecuencias de castigo ante Dios. Y sin embargo no lo dice así de esta manera. Y podremos ver que hasta el versículo 8, ahí termina la parábola, pero en realidad no es así. Si nosotros continuamos leyendo después, nos vamos a poder dar cuenta que el segundo, que a continuación encontramos un rubro que habla del buen uso de las riquezas. Y aquí empieza diciendo esta parte, dice, hagan amigos con el dinero injusto. Y uno dice, ¿cómo? Dice, para que cuando llegue a faltar, os reciban en las eternas moradas. Refiriéndose obviamente, pues, a la presencia de Dios. Y aquí entonces dice, bueno, ¿qué está recomendando aquí esta parte de la Biblia? Que hagamos amigos con el dinero injusto. No, desde luego que no. Lo que se debe de entender con esto es que finalmente sabemos que alguna ocasión y muchas personas llegan a hacerse de algún beneficio económico o de algún negocio o de alguna riqueza indebida, ¿sí? Resultado de actos indebidos, actos de fraude, de abuso de confianza o aprovechándose de una situación, momento, circunstancia, pueblo, puesto en el que en un momento dado, puedes hacerte de un dinero, de un recurso, de una riqueza que en realidad no te corresponde, pero que tú decides tomarla aprovechándote del puesto que tienes, de la ocasión. Igual no se van a dar cuenta, nadie va a pedirme cuenta, no me van a pedir cargo, en fin. Algunos llegan a pensar, no estoy perjudicando a nadie, y se hacen de este dinero. Cuando pasamos después a los versículos 9 al 13 de esta parábola, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta en donde Jesús nos dice que hagamos amigos con el dinero injusto. No quiere decir así tal cual como se lee literal, no. La interpretación que se le tiene que dar es, si finalmente tienes ese dinero, ocúpalo para algo bueno. Ocúpalo para hacer actos de caridad, de misericordia, de ayuda, de dárselo a alguien que lo pueda necesitar, ¿sí? De regalarlo o prestarlo a alguien que en un momento dado lo requiera, ¿sí? Lo peor que podemos hacer es que con el dinero mal habido hagamos cosas todavía indebidas que causan daño.
que pueden ser el objeto o el recurso para algo que signifique otro delito mayor, un daño mayor, algo que no es correcto. Entonces, aquí esta parábola, les repito, tiene muchos problemas de interpretación, pero debemos entenderlo así. Sabemos que no es correcto, ¿verdad?, hacer lo que hizo este administrador. Lo debemos evitar. Eso no es una conducta íntegra ante Dios. Nunca, jamás la recomendaría a Jesús, ni fue, desde luego, la idea con la que Jesús pronuncia o enseña esta parábola, sino finalmente nosotros nos damos cuenta cuando leemos los versículos 9 a 13, donde dice, bueno, si con ese dinero indebido haces más daño, es tu condenación absoluta. Pero bueno, si con ese dinero indebido puedes hacer algo bueno, ayudar a alguien, harás amigos. A eso se refiere. Porque alguien que se le ayuda, alguien que se le apoya, alguien que necesita un recurso y se le da, se le proporciona, se le facilita, obviamente va a ser tu amigo, obviamente va a estar agradecido con él. ¿Sí? Obviamente también no sabe cuál es el origen de ese dinero, pero bueno, es un motivo, vamos a llamarle, de minorizar un poco, ¿verdad?, la carga que uno tiene por haber obtenido ese dinero de manera injusta. Y donde finalmente aclara ya Jesús que es incorrecto incurrir en acciones que nos lleven a obtener dinero mal habido, derivado del fraude, del engaño, del robo, del abuso, del engaño, ¿sí? Es en esta segunda parte, en los versículos 10 al 13 en adelante, donde dice, si has sido honrado en lo poco, ¿verdad?, se te dará mucho para que tú puedas organizar y disponer de él. Y si has sido honrado en lo mucho, también se te dará mucho. Aquí finalmente, en esta parte final de Lucas, capítulo 16, versículos del 9 al 13, es en donde nosotros podemos terminar de comprender dos cosas. De ninguna manera Jesús está aprobando el hacerse de riquezas a través de conductas indebidas. Y si lo haces, bueno, pues procurar con ese dinero no hacer más daño, sino aplicarlo, utilizarlo para obras de caridad, para ayudar, para darle al necesitado, resolver problemas urgentes de nuestros semejantes. En fin, eso es en términos generales lo que nos dice esta parábola. Vamos a ver pantalla para poder dar la idea general de esto y poder dar después lectura a nuestra cita bíblica. Y dice así: el administrador infiel, Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Esta parábola ha sido motivo de error en su interpretación, pero en realidad esta se explica a la lectura de sus versículos 9 al 13 y de esta manera nos alerta y recomienda e invita a poner mucho cuidado de dar uso recto a las riquezas. Podemos pasar entonces a la lectura de nuestra cita bíblica. Siguiente lámina, por favor. El administrador infiel. Lucas capítulo 16, versículo 1 al 13. Decía también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Le llamó y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no seguirás en el cargo. Se dijo entre sí el administrador: ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer.
para cuando sea sustituido del cargo me reciban en sus casas. Y llamando uno por uno a los deudores de su señor, dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió: 100 medidas de aceite. Él le dijo: Toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después dijo a otro: ¿Tú cuánto debes? Contestó: 100 cargas de trigo. Dícele: Toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad, pues los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Aquí pareciera que termina la parábola, pero si nosotros continuamos en el versículo 9 de este capítulo 16, vamos a encontrar que bajo el rubro el buen uso de las riquezas, siguiente lámina por favor, demos lectura, dice lo siguiente: Yo os digo, haceos amigos con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante es también en lo importante, y el que es justo en lo insignificante también lo es en lo importante. Si pues no fuisteis fieles en el dinero injusto, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si no fuiste fiel con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y desdeñará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Debo aclarar que en algunas, esta versión que leo todo el curso, todos nuestros cursos, siempre estamos dando lectura a la Biblia católica de Jerusalén. Pero bueno, en algunas versiones de la Biblia latinoamericana, que también es una Biblia católica, se mencionan en ocasiones términos diferentes, en donde podemos encontrar, por ejemplo, el bat o el coro, ¿no? O el cor, que son, en esta parábola habla de bat y de coros, que son medidas de dinero o como monedas, ¿sí? Entonces, con esta aclaración podemos pasar entonces el rico malo y Lázaro el pobre. ¿Qué nos dice esta parábola? ¿De qué trata? Bueno, habla de un hombre que era muy rico, tenía una gran hacienda y todos los días hacía festines, grandes festines, grandes banquetes en su casa. Y siempre, de manera muy recurrente, a la puerta de su casa estaba un hombre llamado Lázaro, pobre, con hambre, muy enfermo, tan enfermo que tenía llagas en su cuerpo y bueno, los perros a veces lamían sus llagas. Llegó entonces un día en el que Lázaro muere. Lázaro muere y dice aquí que es recibido por Abraham. Obviamente aquí estamos entendiendo que llega a la presencia de Dios, pero aquí refiere que es Abraham el que lo recibe. ¿Quién es Abraham? Bueno, el padre de la fe, ¿verdad? Llamado Abraham, se le conoce como el profeta de la fe. Fue el primero que tuvo fe y que en obediencia a Dios dejó su casa, su tierra, sus padres y salió, ¿verdad? En busca de la tierra prometida en la que iba a manar leche y miel y que le había dado en promesa a Abraham, que fue nuestro padre de la fe, reconocido de esta manera como a este profeta. Entonces, aquí en la parábola se refiere que llega a la presencia de Abraham. De inmediato también muere el rico malo, y bueno, es sepultado, se entiende obviamente que con grandes honores y con gran ritual de duelo por su fallecimiento, pero igual le llega a aquella vida en la que ya una vez muerto pues no puede estar
en la presencia de Dios, esto es, no llega con Abraham, sino que llega al Hades. El Hades, nosotros ya hemos explicado, pues es el lugar de los muertos, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo se narra que el rico malo, sufre tremendamente en el Hades, tiene sed, está en un sufrimiento y un tormento continuo, y entonces grita y clama y llama a Abraham y le dice, permite que Lázaro moje su dedo y lo ponga en mi lengua porque tengo una sed que no se me quita, y es desesperante la sed en la que estoy, en el tormento en el que estoy. Permítele que venga a calmar la sed que siento. Y obviamente le contestan y le dicen, no es posible. Lázaro tuvo una vida de sufrimiento, de dolor, y bueno, aquí está ahora su recompensa ante esa buena conducta, ese buen enfrentar ese sufrimiento, siempre sin ofender a Dios, sino aceptando ese sufrimiento, mientras que tú tuviste una buena vida en el plano terrenal y nunca volteaste a ver a los necesitados ni tuviste un gesto de caridad. Entonces, pues ahora estamos haciendo de manera equitativa, ¿verdad? Haciendo juicio, y a quien le corresponda se le da. Eso es la equidad, dar a cada quien lo que corresponde, ya lo hemos dicho, lo que es la equidad. Entonces, nosotros sabemos que Dios le dará a cada quien lo que corresponda, ¿sí? Y sabemos también entonces con esto que esta parábola pues también es de corte escatológico. Nos habla también de que pues estamos ya, nos recuerda nuevamente que estamos en el final de los tiempos y que debemos de cuidar la conducta con la que vivimos, porque de todo ello, todo ello se estará tomando en cuenta cuando seamos llamados, y pues que no caigamos en el lugar de tormento, sino que podamos acudir a la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sucede cuando el rico malo entiende esto y sabe que él es merecedor de este castigo? Pues entonces le dice, bueno, entonces si él no puede venir a saciar mi sed con el agua que pueda darme mojando su dedo, porque no puede, porque le explican que entre el Hades y el lugar donde está Lázaro con Abraham, pues está separado por un abismo, ¿verdad? Obviamente ese abismo pues es las obras que hace uno y otro, las obras buenas y malas, es lo que separa. Entonces de esta manera están diciendo, ni tú puedes pasar ya hacia donde está Lázaro, ni Lázaro puede venir hacia donde estás tú. Y entonces le dice, bueno, le dice el rico, entonces dile a Lázaro que por favor vaya a prevenir a mis 5 hermanos, para que cuando ellos mueran no vayan a sufrir lo que ahora estoy sufriendo, sino que cambien su conducta y les tengan tiempo para corregirse y no sufran lo que ahora sufro yo cuando ellos mueran. ¿Y cuál es la respuesta? No, tampoco esto es posible, porque para eso tienen, ¿verdad?, los escritos y los profetas. Ellos deben entender y saber escuchar, seguir, obedecer las escrituras y a los profetas. Y Lázaro le dice, y el rico malo le dice, no, es que ellos... Si va Lázaro, que es un muerto, y lo ven que está ahí previniéndoles, ellos van a entender y ellos van a escuchar. ¿Y cuál es la respuesta que le dan a este rico malo? No es posible.
porque si no han escuchado a los profetas o no han obedecido y no han sido fieles a los escritos, pues tampoco serán fieles aunque un muerto resucite. Y con esto, ¿qué nos está diciendo? Ojo, el juicio de Dios es definitivo. El juicio de Dios, que será para todos y a todos nos llegará en un momento, será irrevocable y definitivo. Y otra cosa más, también, por favor, mucho cuidado y atención en esto. Nuestros difuntos, nuestros seres queridos que parten de este plano terrenal, ¿verdad? Que son llamados a la presencia de Dios, no regresan. No nos dejemos engañar. Nunca, jamás regresan. Ellos no necesitan regresar. Ellos, si fueron temerosos de Dios, y cuando digo temerosos de Dios, estoy hablando que fueron fieles, amorosos, obedientes, humildes, dóciles, buenos cristianos, hijos íntegros ante Dios, bueno, pues estarán en la presencia de Dios, en la gloria de Dios. Y si no es así, pues bueno, sabemos también que podrán estar siendo parte de la iglesia purgante, en donde podrán purificarse para poder después estar en la presencia de Dios. Y bueno, si finalmente sus pecados fueron mortales y gravísimos, estarán definitivamente en la condena sin poder ser revocada, y de manera eterna estarán sufriendo en los fuegos eternos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Nuestros difuntos no regresan. No nos dejemos engañar. Ellos fueron llamados, ¿verdad? Y ya no están con nosotros. Querámoslos, recordémoslos, pero entendamos que ellos ya no están con nosotros. Dejémoslo partir, ¿verdad? Y nosotros en algún momento también seremos llamados. Con esto entonces voy a dar lectura a un material que preparo para poder ilustrar la explicación, y después daremos lectura a nuestra cita bíblica. Pantalla, por favor. Y dice: el rico malo y Lázaro el pobre. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Recordemos que el Hades es el lugar de los muertos. Esta parábola nos recuerda la importancia que tiene el saber y estar conscientes de que Dios hará juicio a cada uno de nosotros, y este será definitivo e irrevocable. Así, esta parábola es un firme y urgente llamado a vivir en el amor, la fe, esperanza, obediencia y fidelidad a Dios. Siguiente lámina, por favor, damos lectura a la cita bíblica. El rico malo y Lázaro el pobre, de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas, y un pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió pues que murió el pobre, y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues, el que es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden hacerlo, ni de ahí pueden pasar hacia nosotros. Replicó pues entonces: Te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo:
Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: no, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Aquí tenemos la segunda parábola de estudio. Podemos pasar entonces a nuestra tercera parábola, que es la de servir con humildad. Esta la encontramos en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. ¿Y de qué trata esta parábola? Esta parábola es muy pequeñita y nos habla en realidad de la postura, del sentir, del corazón con el que tenemos que actuar, vivir y mostrarnos hacia Dios Padre. Y es obviamente en temor a Dios. Recuerdo que el término temor a Dios o ser temeroso de Dios no significa tenerle miedo. Esto lo hemos repetido y explicado en varias ocasiones. Ser una persona temerosa de Dios, pues es ser una persona que ama a Dios, que busca a Dios, que lo necesita, que clama a Él, que lo alaba, que lo adora, que ora, que es obediente, fiel y que su conducta pues es misericordiosa, de caridad, que procura ejercer las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad. Eso es ser temeroso de Dios. En la Biblia eso significa ser temeroso de Dios. Entonces, esta parábola habla precisamente de eso, de la actitud con la que nosotros tenemos que vivir. Y el hecho de que nosotros seamos así, ¿verdad? Que actuemos correctamente y que seamos temerosos de Dios, pues tampoco debe ser motivo por el que nos sintamos orgullosos y que sintamos que por eso merecemos ser felices y tener muchas gratificaciones o premios en el plano terrenal y que todo nos vaya bien y que no suframos y que todo sea éxito para nosotros y bienestar. No, sino que significa simplemente entender que si somos temerosos de Dios, estaremos actuando y viviendo dignamente ante Dios como dignos hijos de Dios. Y que eso es lo correcto. Así debe de ser. No por ello debemos esperar grandes reconocimientos, no por ello debemos esperar que Dios nos distinga de manera especial o nos trate o nos dé una vida especial y distinguida y feliz. Debemos ser humildes porque al final solo estaremos viviendo, actuando como es debido, como debe de ser. Y el actuar como es debido y como debe de ser, pues simplemente es cumplir con una obligación, cumplir con algo que es adecuado, correcto, con lo que se debe cumplir. Hasta ahí. ¿Por qué? Porque aquí cuando Jesús habla de esta parábola dice: ¿o acaso el empleado, el siervo, después de llevar a cabo toda la faena, termina y al terminar su trabajo en el campo, llega a la casa del patrono del dueño y acaso el dueño le dice: ven, siéntate a comer? No. ¿Qué le dice? Ve, lávate, sírveme y estate preparado para lo que necesito. Pareciera entonces aquí que Jesús está diciendo que, o tratando a primera vista de mostrar que el patrón es un patrón exigente y un patrón que no tiene compasión o que está tratando de manera dura y sin descanso a su empleado. No, lo que quiere mostrar con esta parábola es que aquel siervo pues está haciendo lo que le corresponde, lo que es su trabajo, lo que era su obligación. No está haciendo nada extraordinario, es lo normal. Y cuando digo esto, que es lo normal, por favor, recordemos el momento histórico, vayamos a entender el momento histórico en el que Jesús narra esto.
cuando desgraciadamente existía la esclavitud. Y entonces, pues lo que se entendía como correcto, como adecuado, era que el esclavo trabajara para su dueño de manera correcta, satisfactoria para el dueño y lo suficiente y lo que necesitara. Entonces es por ahí en donde se enfoca esta parábola, cuando le dice que pues el esclavo o el siervo trabaja para servir al patrón. El patrón no tiene por qué premiarle por hacer su trabajo, porque solamente habrá cumplido con su deber. Entonces, por ahí es que va esta parábola. Vamos a ver pantalla, por favor, para ver la lámina que preparo para esta parábola. Y nos dice: servir con humildad. Lucas capítulo 17, versículos del 7 al 10. Esta parábola nos enseña la actitud humilde que debemos guardar hacia Dios, que nuestra conducta sea aquella que sabemos es agradable a Dios. Cumplir lo anterior no es motivo de halago o premios, sino un deber cristiano. Somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque muchas veces muchos creyentes, muchos cristianos, católicos, cristianos en general, dicen, bueno, es que yo soy bueno, yo cumplo, yo soy correcto, y sienten que por ese motivo tienen que ser premiados por Dios o reconocidos o distinguidos, cuando no nos damos cuenta que simplemente estamos actuando como hijos dignos de Dios, y que eso pues no es garantía ni obligación de Dios estarnos premiando por actuar de manera correcta, de manera cumplida, de manera debida ante los ojos de Dios. Vamos a darle lectura a nuestra cita bíblica. Pantalla, por favor. Servir con humildad. Lucas 17, versículos 7 al 10. ¿Quién de vosotros que tiene un siervo arando o pastoreando, y cuando regresa del campo le dice: pasa al momento y ponte a la mesa? No le dirá más bien: prepárame algo para cenar y cíñete para servirme, y luego que yo haya comido y bebido, comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo porque hizo lo que le mandaron? De igual modo vemos cómo hayáis hecho todo lo que os mandaron, decid: no somos más que unos pobres siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta es una parábola muy pequeñita y la debemos interpretar, ¿verdad? Meditar con ella, orar con ella, reflexionar y autoevaluarnos con ella, con la interpretación de lo que acabamos de señalar, de lo que acabamos de analizar. Podemos pasar así a nuestra siguiente parábola, que es la parábola del juez inicuo y la viuda inoportuna. ¿De qué trata esta parábola? Bueno, habla aquí de un juez, pues que no era temeroso de Dios y que no era justo, ¿sí? Esto quiere decir, vivía para su propio bienestar, vivía para lo que atendía los asuntos que a él le convenían. No lo señala la parábola, pero se puede entender que era un juez que se prestaba al soborno, que se prestaba a la impartición de justicia de manera parcial, y que no era temeroso de Dios. Ya señalamos lo que es esto. Y había una persona que era pobre, ¿verdad? Era viuda, pobre, y que pues no tenía recursos para poder ofrecerle a este juez para que le hiciera justicia. Y llevaba largo rato rogándole que atendiera su caso, y que atendiera su caso, y que le hiciera justicia
a todas aquellas injusticias de las que ella estaba siendo víctima. Y sin embargo, este juez inicuo, injusto, no le hacía caso. Pero ¿qué hizo la viuda? Insistía, era persistente, ¿sí? No dejaba en su intento, en su deseo, en su esperanza de que algún día este juez le escuchara, le hiciera caso y pudiese hacer algo por ella. Entonces tanto insistió, tanto acudió a este juez, tanto lo cansó, ¿verdad?, que llegó el momento en el que este juez dijo, bueno, esta señora, si no le hago caso, si no atiendo su asunto, no me va a dejar en paz nunca. Entonces ordenó, ¿verdad?, para que se investigara el asunto de esta señora, escuchó cuál era su asunto y le fue resuelto. Así entonces, ¿qué debemos entender con esta parábola? Esta parábola nos habla, ¿verdad?, ¿qué debemos entender con esto? De la eficacia de la oración. De alguna manera esta parábola es semejante, ¿verdad?, a la del amigo inoportuno. ¿La recuerdan? Que pareciera también que cuando estudiamos esta parábola del amigo inoportuno, que la encontramos en Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13, pareciese también que el amigo que llega a tocar la puerta para pedir pan porque ha recibido en su casa visitas y no tiene nada que ofrecerles, va con el amigo y el amigo le dice, mira, ahorita no tengo nada que darte, vete, estoy dormido, mis hijos duermen, no eres oportuno, vete, no puedo darte nada ahorita. Y nosotros vemos, continuando después con la lectura de esta parábola, que nos habla precisamente de la oración eficaz. ¿Y qué nos dice aquí? ¿Verdad? Pide y se te dará, llama y se te abrirá, ¿verdad? Busca y encontrarás. Entonces, estas parábolas del amigo inoportuno y la parábola de la viuda inoportuna o viuda tenaz, la encontramos, ¿verdad?, igual en esta semejanza. ¿Y qué nos quiere enseñar Jesús con esto? La importancia, el valor que tiene la oración. El orar sin desfallecer, ¿sí? Oremos siempre con esperanza, sin cansarnos. A veces sentimos que Dios no nos escucha. A veces sentimos que no hay justicia para nosotros. Pero se nos olvida algo. Los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios siempre, aunque te sientes no escuchado, aunque te sientes abandonado, aunque te sientes injustamente tratado y desamparado por Dios, quiero que sepas que Dios está trabajando por ti. Dios está trabajando, poniendo circunstancias, momentos que se hacen necesarios para que llegue a ti la respuesta a esa oración, a ese clamar que has hecho, a ese ruego que le has hecho a Dios. Ten confianza. Los tiempos de Dios son perfectos. La justicia de Dios llega, siempre llega, ¿sí? Y tiene para ti siempre preparada una respuesta. Entonces vamos a darle lectura a nuestro material didáctico. Pantalla, por favor, y leamos. El juez inicuo y la viuda inoportuna, de Lucas 18, versículos 1 al 8. Esta parábola es semejante a la del amigo inoportuno que encontramos en Lucas capítulo 11, versículos 5 a 13. Orar siempre sin desfallecer. Veamos entonces a Lucas, recordando la parábola del amigo inoportuno, veamos a Lucas, pero en su capítulo 11, versículos 5 al 13 únicamente, eficacia de la oración. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama le abrirán. ¿Qué padre entre vosotros que si su hijo le pide un pez,
en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Si pues vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Aquí nuevamente recordamos también, ¿verdad? Pidamos ante todo Espíritu Santo, ante cualquier tribulación, ante cualquier dolor, pérdida, injusticia, esperanza fallida, pidamos Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo Dios nos equipa, Dios nos arma, Dios nos protege, nos ilumina, nos abre camino. Pone la paz de nuestro corazón, el alivio, la confianza, nos restaura y nos sana. Eso nos permite seguir viviendo en integridad con Dios, de manera amorosa, correcta y obediente. Y yo les aseguro, ¿verdad? Dios dándonos Espíritu Santo y actuando bien, Dios nos da lo demás por añadidura. No con riquezas, ¿verdad? Tampoco, pero seamos tranquilos, vivamos en paz, de que nos dará lo suficiente y necesario para satisfacer todas nuestras necesidades y la de nuestros seres queridos. Falta que hagamos lectura a la cita bíblica. Por favor, veamos pantalla. El juez inicuo y la viuda inoportuna. Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. Les propuso una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella misma ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, con esta viuda me causa molestias. Le voy a hacer justicia para que deje de una vez de importunarme». Dijo pues el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto, pues ¿no hará Dios justicia a sus elegidos que están clamando a Él día y noche? ¿Les hará esperar? Os digo que les hará justicia pronto, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra». Y bueno, así entonces, con esta parábola podemos ya pasar a nuestra última parábola con la que concluimos nuestro curso de las parábolas del Evangelio, y es la parábola de el fariseo y el publicano. ¿Qué es un fariseo? Bueno, nosotros sabemos que en tiempos de Jesús los fariseos eran aquellos que creían en los ángeles, creían en la resurrección, vivían bajo obviamente con el Tanakh, los escritos, los profetas, la Torá. Eso era en la que basaban su fe en Yahvé Dios, y esto era lo que obedecían. Pero hablaban también y tenían los llamados 613 preceptos, que eran interpretaciones, reglas de conducta, de acción o de omisión, ¿sí? Lo que debían hacer y lo que no debían hacer, para, según ellos, poder alcanzar la santidad. Según los fariseos, el que siguiese estos 613 preceptos iba a alcanzar o lograr la santidad. Obviamente estos 613 preceptos eran de verdad conductas a veces tan exigentes, tan rígidas, que era imposible poder estar en un absoluto y total cumplimiento a esos 613 preceptos, de manera tal que los mismos fariseos, al no poder cumplir estos 613 preceptos, pues caían en la simulación, en la apariencia, en la hipocresía,
Y esto lo sabía Jesús, lo sabía perfectamente. Entonces, aquí refiere lo que era un fariseo que vivía, repito, en apariencias, en la simulación. No era imposible cumplir estos 613 preceptos y sin embargo se ostentaban como cumplidores de estos 613 preceptos y por lo mismo se sentían íntegros, perfectos ante Dios, sin pecado y que todo lo hacían correcto. Y eran obviamente los primeros en juzgar, discriminar a los pecadores, a los impuros que ellos llamaban, y desde luego a los publicanos. Ya hemos señalado lo que era un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos. Entonces, muchas veces estos publicanos eran judíos que obviamente pertenecían al pueblo de la elección, el pueblo de Dios. Y por consecuencia, los mismos judíos le tenían repudio a estos publicanos. Les llamaban contaminados, pecadores, los discriminaban y vivían estos publicanos pues posiblemente en una situación económica holgada, porque obviamente trabajaban para el Imperio Romano y tenían un salario que les permitía vivir de manera cómoda. Y muchas veces también abusaban del puesto que tenían, ¿verdad? Al ser recaudadores de impuestos publicanos, pues a veces hacían cobros indebidos y se enriquecían muchas veces con estos cobros indebidos o mal exigidos que lograban hacer. Y bueno, obviamente ellos mismos, los publicanos, se sabían que estaban incurriendo en pecado, que estaban actuando contra la ley de Yahvé Dios, ¿sí? La Torá, los escritos, los profetas. Entonces, se sabían pecadores. Miren, yo pienso, obviamente los judíos decían el hecho de que trabajen para el Imperio Romano ya es motivo de que son pecadores. Bueno, posiblemente no, porque finalmente era un empleo, ¿sí? Y si lo llevaban de manera adecuada y correcta, bueno, ¿dónde estaba el pecado? Sin embargo, el pueblo judío los veía como pecadores. El verdadero pecado es que a veces en esos puestos ellos sí incurrían en abusos y en cobros indebidos para enriquecerse. Entonces ellos se sabían pecadores, muchas veces sabían que era cierto, que tenían motivos para ser considerados pecadores y el repudio y la discriminación de sus hermanos judíos. Entonces, Jesús narra esta parábola precisamente hablando de un fariseo y un publicano. ¿Y qué pasa? El fariseo se pone a orar y a darle gracias a Dios, pero fíjense la forma en la que ora, ¿verdad? Este fariseo a Dios. Comienza dando las gracias. ¿Pero de qué? Le dice, gracias porque yo no cometo pecados y no tengo las faltas de un publicano. Gracias porque yo he actuado de manera correcta ante ti y no como un publicano, porque he pagado lo que debo ofrecer sin estar obligado a ello, ¿verdad? He pagado mis diezmos, incluso en mayor cantidad de la que corresponde, porque he hecho más ayunos de aquellos a los que estoy obligado y porque mi conducta es buena y no caigo en pecado como un publicano. Esa era su forma en la que oraba, ¿verdad? Halagándose o reconociéndose sus buenas obras y dando gracias a Dios por no ser pecador como un publicano. Esa era la forma en la que este fariseo oraba y daba gracias a Dios. Mientras que el publicano, que ni siquiera tenía valor, no se sentía ni siquiera digno de alzar la cara, alzar los brazos
para dar gracias a Dios o orar a Dios, sino que en un arrepentimiento y con un corazón contrito, esto es, con gran dolor en su corazón y con arrepentimiento, oraba, ¿verdad?, dándose golpes en el pecho y decía, Dios, perdóname porque soy pecador. Esa era la actitud del publicano. Escuchemos, reconocía su pecado, se sabía pecador, tenía dolor, tenía un corazón contrito, eso es el dolor del alma, del corazón, por el pecado en el que había incurrido. Entonces, se sabía pecador, tenía dolor en el alma y pedía perdón. Esos tres elementos importantísimos: reconocerse pecador, tener dolor, corazón contrito, y arrepentirse, pedir perdón además. Después del arrepentimiento, clamar a Dios el perdón, pedirle que lo salve, que lo purifique, que lo restaure. Esa era la oración que hacía este publicano. Entonces Jesús da esta parábola narrando en este contenido, como lo he señalado, y decía que al final el que fue perdonado, el que fue llamado al perdón, del que se tuvo misericordia, fue precisamente del publicano y no del fariseo. Vamos a ver pantalla para poder ilustrar la explicación que acabamos de dar. El fariseo y el publicano, de Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. En esta parábola podemos ver cómo la oración cobra valor y eficacia cuando es hecha por uno que se sabe pecador y clama perdón a Dios con un corazón contrito y arrepentido. En relación a esto, veamos el Salmo 51 de la misericordia de Dios y el arrepentimiento y del perdón. Miren, aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Por qué estoy señalando el Salmo 51? Porque en alguna ocasión en nuestro curso de los Salmos, que lo pueden encontrar ustedes en YouTube, en el curso precisamente de los Salmos, hicimos el estudio de este hermosísimo Salmo, el Salmo 51, el Miserer, la misericordia de Dios, que también es un salmo del arrepentimiento y el perdón de Dios. Yo les he comentado que ese Salmo 51 es el que debemos tener en el buró de nuestra recámara, ¿verdad? Porque frecuentemente, estoy segura, tendremos que recurrir a su lectura para poder identificarnos y para poder encontrar esa forma de orar y de pedir a Dios. El reconocernos, repito, pecadores, sentir dolor por ese pecado, sentir arrepentimiento y saber y necesitar pedir perdón, esperar el perdón, confiados en que Dios es misericordioso y siempre, siempre perdonará nuestros pecados. Sabemos que el único pecado que no perdona Dios es el pecado contra el Espíritu Santo, que no es otra cosa más que la falta de fe, el negar a Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Caer en apostasía, caer en herejía, caer en la negación de Dios, ese es el gran pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, abriendo un paréntesis para después dar lectura a la cita bíblica de esta parábola, no quise pasar por alto el leer este Salmo 51, que repito, lo podemos encontrar en nuestro curso de los Salmos. Y bueno, ¿por qué no tomar nuestro curso de los Salmos? Está ahí disponible. Veamos entonces, Salmo 51, Miserer, la misericordia de Dios. Del maestro de coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán lo visitó después de haberse unido a aquel a Betsabé. Piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu infinita ternura borra mi delito.
Lávame a fondo de mi culpa. Purifícame de mi pecado, pues yo reconozco mi delito. Mi pecado está siempre ante mí contra ti. Contra ti solo pequé, lo malo a tus ojos cometí. Porque seas justo cuando hablas e irreprochable cuando juzgas. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre, y tú amas la verdad y en lo íntimo del ser en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con hisopo hasta quedar limpio, lávame hasta blanquear más que la nieve, devuélveme el son de gozo y la alegría, se alegren los huesos que tú machacaste. Aparta tu vista de mis yerros y borra todas mis culpas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu firme. No me rechaces lejos de tu rostro, no resistas de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Afiánzame en tu espíritu generoso. Enseñaré a los rebeldes tus caminos y a los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y aclamará mi lengua tu justicia. Abre, Señor, mis labios y publicará mi boca tu alabanza, pues no te complaces en sacrificios. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Dios quiere el sacrificio de un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado. Oh Dios, no lo desprecias. Sé benévolo y favorece a Sión, reconstruye los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios legítimos, holocaustos y oración entera. Entonces se ofrecerán novillos en tu altar. Perdón. Este es el Salmo 51, el Miserere o misericordia de Dios, que repito, también es un salmo de arrepentimiento y de perdón de Dios. Con esto, podemos pasar ya a la lectura de nuestra cita bíblica. Y dice así: el fariseo y el publicano, Lucas capítulo 18, versículos 19 a 14. A algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, y tampoco como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Con esto, mis amores, estamos terminando nuestras 45 parábolas de nuestro Evangelio y de nuestro curso Las Parábolas del Evangelio. No me resta más que agradecer de verdad, de manera muy especial, a mis colaboradores de producción y edición. Al final de este video voy a hacer una pequeña mención de ellos. Muchas gracias, de verdad, les agradezco y nos vemos en nuestro próximo curso. Espero yo contar con el honor de su compañía y nuevamente muchas gracias a las parroquias que me permiten colaborar y trabajar con ellas. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Muy agradecida. Muchas gracias. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar, y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que, cuando me echen de la administración, haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó:
¿Cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó. Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí, y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió, Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó, Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo, Si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? ¿Después tú podrás cenar? ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo,
había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: «Hágame usted justicia contra mi adversario». Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: «Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible». Continuó el Señor: «Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra?». A algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo». En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él